Aún continúo siendo el más rico y el más digno de envidia, yo, el más solitario. Friedrich Nietzsche. La conversación enriquece el entendimiento, pero la soledad es la escuela del genio. Edward Gibbon. La soledad es uno de los requisitos indispensables para la grandeza y para la transformación. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de las ideas del gran filósofo Friedrich Nietzsche que dejó consignadas en su magistral obra Así habló Zaratustra. Allí Friedrich Nietzsche nos dice cómo la soledad es necesaria para que te conviertas en tu más extraordinaria versión, para que puedas de esta manera alcanzar todas esas metas que deseas y vivir la mejor vida posible. Y además, para que vivas realmente feliz, porque, según Friedrich Nietzsche, la felicidad depende de tu crecimiento y ese crecimiento necesita de soledad. Así que, escúchame bien, tú que eres filósofo, no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. Pues muy bien, y vamos primero a empezar por un tema muy importante, soledad y superhombre. Para Friedrich Nietzsche, el sentido de la vida era el superhombre. Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo quiero enseñar a los hombres el sentido de su ser. Ese sentido es el superhombre, el rayo que brota de la oscura nube que es el hombre. Bien, Friedrich Nietzsche dice que el sentido de la vida es el superhombre, es decir, que el sentido de tu existencia, que el propósito de tu vida debe ser convertirte en un super ser humano, en un ser humano por encima de lo que eres actualmente, por encima de lo que es la mayoría. Por eso dice que el superhombre nace a partir de esa oscura nube que es el hombre y que ese es el sentido de la vida. Y esto lo hace para criticar las ideas de las religiones que decían que el sentido de la vida está en el más allá, que tú debes soportar tu existencia ahora porque luego en el más allá es donde viene la recompensa. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra, y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenados. La tierra está cansada de ellos, ojalá desaparezcan. Friedrich Nietzsche decía que teníamos que aprovechar esta existencia y que el sentido de esta existencia era que tú te convirtieras en tu mejor versión y que pudieras crear la mejor vida posible para ti. Ahora bien, para llegar a todo eso, primero debían también ocurrir la transformación personal. Como dijimos antes, Friedrich Nietzsche consideraba que el hombre simplemente era un estado intermedio para llegar al superhombre. Ahora bien, para que el superhombre nazca, para que nosotros tengamos esa transformación, debemos estar profundamente insatisfechos con nuestra condición actual. Vosotros, hombres superiores, esto es lo que el adivino os enseña. Sea cual sea vuestro tipo, solo podréis llegar a ser vosotros mismos si primero estáis profundamente insatisfechos con vosotros mismos y profundamente hartos de vosotros mismos. Es vuestra mejor fortaleza la que os hace más duros. Friedrich Nietzsche decía que la forma como nosotros podemos avanzar es si realmente estamos insatisfechos con nosotros mismos. Y esto es algo que nos pasa a todos. Como todos tenemos esa voluntad de crecer, esa voluntad de llegar a ser lo mejor que podemos ser, cuando sentimos que no estamos avanzando o peor, cuando sentimos que estamos atascados, pues nos sentimos mal, sentimos como desprecio o insatisfacción hacia nosotros mismos. Entonces Friedrich Nietzsche decía que esa insatisfacción es el combustible que necesitamos para
convertirnos en nuestra mejor versión. Y esa es la razón por la cual muchísimas personas me buscan para comenzar a trabajar en coaching, porque saben que pueden dar mucho más y sienten esa angustia, sienten ese malestar interior al saber que podrían ser mucho más, que podrían alcanzar muchas más cosas, pero no saben cómo. Entonces, Potencial Infinito, el programa de coaching, es un programa que te da las herramientas para ir paso a paso transformándote en ese superhombre que estás destinado a ser y pues, de esta manera pudiendo alcanzar esa vida de ensueño que deseas vivir. Si esto es algo que resuena contigo, abajo en la descripción te dejo un enlace para que solicites tu sesión de evaluación gratuita. Ahí nos podremos conocer. Luego creamos el programa indicado para ti y luego ejecutamos ese programa para que hagas realidad todos tus sueños. Porque además hay una cosa que nos dice Friedrich Nietzsche. Si esperamos mucho tiempo, quizás ya sea demasiado tarde y no podamos dar luz al superhombre. Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Todavía es bastante fértil su terreno para ello, mas algún día ese terreno será pobre y manso, y de él no podrá ya brotar ningún árbol elevado. ¡Ay! Llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre, y en que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar. ¡Ay! Llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. ¡Ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Friedrich Nietzsche nos dice que todavía estás a tiempo de lanzar tu flecha del más alto anhelo hacia el superhombre, hacia convertirte en esa extraordinaria versión, pero que puedes llegar el momento en que el suelo ya no es fértil y ya no podrá ese suelo crear un árbol muy alto. Y dice Friedrich Nietzsche que en esos momentos lo que surge es el ser humano más despreciable de todos, aquel que no es capaz de despreciarse a sí mismo. ¿A qué se refiere Friedrich Nietzsche? Pues bien, yo cambiaría la palabra desprecio por insatisfacción. Entonces, para Friedrich Nietzsche, el ser humano peor es el que ya no está insatisfecho con sí mismo, sino que se aceptó tal como es y no quiere progresar. Ahora bien, para llegar a ser el superhombre, tu mejor versión, la soledad es una necesidad. Hay una cosa que ocurre cuando nosotros estamos en medio de muchas personas, esas personas nos influencian un montón. Y es muy frecuente entonces que no sepamos qué es lo que verdaderamente queremos nosotros, porque las voces de otras personas oscurecen la voz de nuestro interior. Me retiro a la soledad para no beber de los pozos de todos. Cuando estoy entre muchos, vivo como lo hacen muchos y no creo que realmente piense. Después de un tiempo, siempre parece como si quisieran desterrarme de mí mismo y robarme el alma. Si tú quieres saber exactamente cuál es tu camino, qué es lo que desea tu alma, tu interior, debes estar en soledad, porque como lo dijimos antes, las multitudes tienden a opinar de todo y entonces esas influencias, esas opiniones terminan colándose y terminan confundiéndote. Y entonces, en lugar de ser un individuo único, te conviertes en alguien que pertenece al rebaño. El placer de ser rebaño es más antiguo que el placer de ser un yo. Y mientras la buena conciencia se llame rebaño, solo la mala conciencia dice yo. Los seres humanos somos la especie más social del planeta y por eso estamos condicionados para ser influenciados por las personas que están a nuestro alrededor. Y es más, dice Friedrich Nietzsche que la buena conciencia se llama rebaño. ¿A qué se refiere? Pues bien, que resulta que las multitudes, los grupos, las sociedades, las culturas dicen que si tú quieres ser virtuoso, si tú quieres ser bueno, tienes que actuar como la sociedad dice, como dicen los grupos, las tribus. Pero aquel que dice yo, pues tiene mala conciencia y se tacha de egoísta o de individualista. Pero es necesario, si nosotros queremos llegar a ser nuestra mejor versión y vivir la mejor vida posible, atender a nuestra individualidad. Y otra cosa que quieren las sociedades, los grupos, las manadas, es que todos sean iguales.
y que todos obtengan las mismas recompensas. Eso es algo con lo que está en contra Friedrich Nietzsche. Para mí la justicia me dice así: los hombres no son iguales y tampoco deben llegar a serlo. ¿Qué sería mi amor al superhombre si yo hablase de otro modo? Por 1000 puentes y veredas deben los hombres darse prisa a ir hacia el futuro, y débese implantar entre ellos cada vez más guerra y desigualdad. Así me hace hablar mi gran amor. Si tú oyes a alguna persona con ambiciones, no es que yo quiero llegar a ser el mejor, no es que yo quiero llegar a dominar, eso normalmente se tacha como de ridículo, de demasiado ambicioso, y normalmente se trata de como burlarse para que se le bajen esos humos y que no se crea tanto. Esa es la fuerza de la manada, que cuando alguien intenta destacar, entonces tratan de arrastrarlo hacia abajo, tratando de que todos sean iguales. Por eso la ambición muchas veces está mal vista. Pero resulta que los hombres, los seres humanos, no deben ser iguales, porque si tú, por ejemplo, trabajas para desarrollar una habilidad y te esfuerzas mucho, pues lo normal es que seas superior en esa habilidad a la mayoría de personas. Entonces, la igualdad no es algo deseable. Si tú trabajas para llegar a ser tu mejor versión, es normal que empieces a desarrollar habilidades y competencias superiores a los demás. A eso es a lo que se refiere Friedrich Nietzsche, que tú no debes aspirar a la igualdad, a la mediocridad, que tú debes trabajar para superarte a ti mismo y de esta manera lograr destacar. Pero como lo dijimos antes, cuando alguien empieza a destacar, normalmente el grupo, la manada, intenta arrastrarlo hacia abajo. Vosotros, predicadores de la igualdad, la demencia tiránica de la impotencia es lo que en vosotros reclama a gritos igualdad. Vuestras más secretas ansias tiránicas se disfrazan, pues, con palabras de virtud. Aquí lo que Friedrich Nietzsche nos dice es que aquellos que dicen igualdad son los que se sienten impotentes. Como ellos no se creen capaces de lograr cosas extraordinarias, entonces empiezan a decir, no, igualdad para todos, igualdad para todos. Y esto es algo que hemos visto y hemos experimentado todos. Por ejemplo, tienes tu grupo de amigos y entonces tú dices, no, ¿sabes qué? Yo no voy a salir porque me voy a quedar leyendo un libro que me va a ayudar a montar mi negocio y tal. ¿Qué te van a decir? Deja de ser tan tonto, hoy es sábado, tenemos que salir porque así es la vida, hay que disfrutar, eso lo puedes hacer cualquier otro día. Entonces tú tienes ganas de aprovechar el tiempo de una manera diferente porque estás construyendo algo y el grupo intenta arrastrarte. Entonces ellos, que se sienten impotentes de lograr cosas extraordinarias, intentan empujar a las personas hacia la igualdad, hacia la mediocridad. Huye, amigo mío, a tu soledad. Te veo acribillado por moscas venenosas. Huye allí donde sopla un viento áspero, fuerte. Huye a tu soledad. Has vivido demasiado cerca de los pequeños y mezquinos. Huye de su venganza invisible. Contra ti no son otra cosa que venganza. Y por eso Friedrich Nietzsche nos dice que la soledad es necesaria para la transformación, porque la manada intenta jalarte hacia la mediocridad y si tú quieres evolucionar, pues debes abrazar la soledad. Tú caminas por encima de ellos, pero cuanto más alto subes, tanto más pequeño te ven los ojos de la envidia. El más odiado de todos es, sin embargo, el que vuela. Y para esto debes prepararte y por eso la soledad del que quiere ser extraordinario no es tanto una soledad física, sino también una soledad espiritual. Porque esa persona que está en soledad, transformándose, construyendo algo extraordinario, pues empieza a elevarse por encima de la mediocridad y las otras personas empiezan a mirarlo con ojos de envidia y entre más subas, más envidia vas a causar. Ahora bien, hay algo también muy importante. Aquellos que suben muy alto es porque también han bajado muy profundo. Al hombre le ocurre lo mismo que el árbol. Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal. Todavía no eres libre, todavía buscas la libertad. Tu búsqueda te ha vuelto insomne y te ha desvelado demasiado. Quieres subir a la altura libre, tu alma tiene sed de estrellas,
pero también tus malos instintos tienen sed de libertad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros estamos en soledad podemos conocernos a nosotros mismos, pero eso, como nos decía Carl Jung y como nos dice Friedrich Nietzsche, no siempre es un camino de luz, o más bien, nunca es un camino solo de luz, porque cuando estamos a solas y empezamos a conocernos a nosotros mismos, vemos toda la oscuridad que hay en el ser humano. Eso es a lo que Carl Jung llamó la sombra de la que hablamos por aquí, si quieres profundizar en ese tema. Pues bien, entonces cuando nosotros no queremos crecer y evolucionar y empezamos a estudiarnos a nosotros mismos en soledad, pues descubrimos todas esas fuerzas oscuras, pero resulta que solo al ver esas fuerzas oscuras ya en nuestro interior, la violencia, la lujuria, la envidia, muchas de esas cosas que están en el interior de cada ser humano, solo cuando las conocemos es cuando podemos crecer más. Porque cuando no las identificamos, cuando no les damos luz, esas fuerzas nos controlan y muchas veces descarrilan nuestra vida. Entonces, para poder crecer muy alto, hay que también enterrar las raíces muy profundas. Solitario, vas por el camino hacia ti mismo y tu camino pasa más allá de ti mismo y más allá de tus 7 demonios. Serás un hereje para ti mismo, y bruja, y adivino, y tonto, e incrédulo, e impío, y villano. Debes estar listo para quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renovarte si primero no te conviertes en cenizas? Cuando habla aquí Friedrich Nietzsche, tus 7 demonios son de esas partes oscuras que todos tenemos. Y resulta que cuando nosotros, como dijimos antes, conocemos esas partes oscuras y empezamos a transformarnos, pues es cuando realmente podemos llegar a ser nuestra mejor versión. Pero eso implica que nuestra versión anterior debe morir. Por eso existe la metáfora del ave fénix que renace de las cenizas. El antiguo yo muere para dar luz al yo superior, a esta nueva versión mucho más poderosa. Y por eso a la grandeza se llega a través de la soledad. Cuando tú te conviertes en tu mejor versión, te conviertes en un ser único, capaz de hacer cosas únicas. Para Friedrich Nietzsche, la capacidad de crear en diferentes áreas es el sello de las personas que han crecido. Las personas que simplemente imitan son aquellas que pertenecen todavía a la manada. Ahora bien, esa parte creativa también es algo que Friedrich Nietzsche dice se debe compartir con el resto. Entonces, lo que Friedrich Nietzsche nos dice que debe ser el viaje del superhombre es retirarse a la soledad para transformarse y luego regresa al pueblo para brindar esos dones, para ayudar a que el pueblo termine de crecer. Uno se retira a la soledad para luego poder ir entre muchos y dar mucho, y no solo a aquellos que están más cerca de nosotros. Vete a tu soledad con tu amor y con tu crear, hermano mío. Solo más tarde te seguirá la justicia cojeando. Y esto es clarísimo. Tú te vas a tu soledad y empiezas a transformarte y te conviertes en un ser creativo que empieza a dar dones a las demás personas. Y dice Friedrich Nietzsche que no solo a los que están más cerca, sino que vas creando un impacto mucho más grande y que en ese instante la justicia te llegará cojeando. Es decir, tú primero te transformas, te conviertes en un ser extraordinario y luego los resultados llegan. Y esto es lo normal que ocurre. Para que tú puedas tener la mejor vida posible, tú te tienes que convertir en tu mejor versión posible. Pero primero tienes que ser antes de tener. Entonces, primero es tu transformación, tu crecimiento y luego la justicia cojeando llega. Es decir, los resultados que deseas llegan después de que tú te hayas convertido en la persona capaz de crear esos resultados. Y un ser extraordinario, como lo dijimos antes, es un ser original. No es un seguidor, es un líder. ¿Eres tú una nueva fuerza y un nuevo derecho? ¿Un primer movimiento? ¿Una rueda que se mueve por sí misma? ¿Puedes forzar incluso a las estrellas a que giren a tu alrededor? ¿Puedes prescribirte a ti mismo tu bien y tu mal y suspender tu voluntad por encima de ti como una ley? ¿Puedes ser juez para ti mismo y vengador de tu ley? Y lo que nos dice Friedrich Nietzsche es que las personas originales, extraordinarias, viven de acuerdo a sus valores.
no viven de acuerdo a los valores de las masas, del rebaño, sino que ellos han creado su propia escala de valores, es decir, viven según sus términos. Y por eso entonces dice Friedrich Nietzsche que sí, eres tú una persona que se mueve por su propio impulso o eres un seguidor. Ahora bien, esa autenticidad implica también, como lo dijimos antes, esa soledad espiritual, porque esa vida extraordinaria, esa vida de crear cosas difíciles, esa vida original, es también una vida solitaria. Las masas, el rebaño, no son capaces de soportar ese tipo de vida. En el árbol futuro construimos nuestro nido. Águilas deben traernos en sus picos alimento a nosotros los solitarios. En verdad, no un alimento del que también los impuros les esté permitido comer. Fuego creerían devorar y se abrazarían los hocicos. En verdad, aquí no tenemos preparadas moradas para impuros. Una caverna de hielo significaría para sus cuerpos nuestra felicidad y para sus espíritus. Cuando tú decides vivir una vida auténtica, original y crear cosas extraordinarias, eso es una vida difícil. Con mis clientes hablamos muchísimo de eso, porque ellos obviamente sienten esa presión de haber desistido de vivir una vida como la de todos los demás y están creando algo único. En estos días hablaba con uno de mis clientes y me decía, Pablo, es que esto no es para cualquiera, y efectivamente eso no es para cualquiera. Aquellos que quieren vivir extraordinariamente saben que han decidido ir por un camino difícil, y entonces lo que Friedrich Nietzsche dice es que la comida del que se alimentan los fuertes pues no es una comida apta para todos. Para los otros se les quemaría el hocico, dice Friedrich Nietzsche. Y por eso también el filósofo dice que además la vida nunca va a ser más fácil para el original, para el superhombre. Vosotros, hombres superiores, ¿creéis acaso que yo estoy aquí para prepararos para lo sucesivo un lecho más cómodo a vosotros los que sufrís? ¿O mostraros senderos nuevos y más fáciles a vosotros los errantes, extraviados, perdidos en vuestras escaladas? No, no, 3 veces no. Vosotros debéis tener una vida siempre peor y más dura. Solo así crece el hombre hasta aquella altura en la que el rayo cae sobre él y lo hace pedazos, suficientemente alto para el rayo. Sabemos que el sentido de la existencia para Friedrich Nietzsche es el superhombre, es decir, crecer hasta nuestra máxima expresión. Y eso solo se logra si estamos en constante evolución. Y nosotros evolucionamos es aceptando desafíos, esforzándonos. Si nosotros decidimos quedarnos en la zona de confort y estar tranquilitos, dejamos inmediatamente de crecer. Por eso Friedrich Nietzsche dice que los solitarios no pueden esperar una vida más suave, una vida más cómoda, sino una vida cada vez peor y más difícil, es decir, una vida de desafíos, una vida de metas. Y esto no tiene que ser una vida llena de sufrimiento, no necesariamente, sino una vida en la que constantemente te estás esforzando por crecer, por ser cada vez más competente. Si tú estás con esa actitud queriendo crecer, pues tu vida no es cómoda. La cómoda es la vida que se vive en la zona de confort, tranquilitos, sin evolucionar. Pero esa vida difícil y de desafíos es la vida que realmente lleva a la felicidad. Mi propia fuerza me proporcionó alas y me dio fuerzas que presienten las fuentes. En verdad, hasta lo más alto tuve que volar para reencontrar el manantial del placer. Oh, lo encontré, hermanos míos. Aquí, en lo más alto, brota para mí el manantial del placer. Esto es extraordinario. La mayoría de personas piensan que la felicidad es el placer, entonces viven para la comida, la bebida, las distracciones, las fiestas. Y Friedrich Nietzsche dice que no, que su propia náusea, es decir, su insatisfacción con lo que era, lo impulsó a querer llegar a ser su mejor versión, y que cuando llegó a ser su mejor versión, encontró el manantial del verdadero placer, de la verdadera felicidad. Y es que esto es así. La mayor fuente de satisfacción con la vida es cuando tú evolucionas, cuando te sientes bien con la persona en la que te estás convirtiendo. Y eso es exactamente lo que dice Friedrich Nietzsche. ¿Cuál es la marca de la liberación? Ya no avergonzarse ante uno mismo.
Claro, cuando estamos creciendo, cuando estamos evolucionando, cuando estamos haciendo un esfuerzo honesto por progresar, ya dejamos de sentir tanta insatisfacción con nosotros mismos y sentimos que estamos bien, que estamos creciendo y sentimos placer, tranquilidad, serenidad. Pues muy bien, esas son las virtudes de la soledad. Si este episodio te ha gustado, dale dedito arriba, te invito a que lo compartas y nos vemos pronto, solitario. Chao.